Estimados auditores, los saluda Alejandro de la Carrera y como siempre para invitarlos a la entrevista del día. Y en esta oportunidad tenemos al presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura y exministro de Agricultura en la segunda administración del presidente Sebastián Piñera, don Antonio Walker. Presidente, ¿cómo está usted? Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Muy bien, encantado de saludarte y reencontrarnos, Sí, pues, conversando un poco de lo que pasa en el país, ¿no? de lo que pasa en el país. Y ya que usted me dice de lo que pasa en el país, a su juicio, ¿qué es lo que pasa en el país? Para después entrar en temas que dicen relación con la agricultura y mucho más. Bueno, Alejandro, yo en general soy un hombre positivo, un hombre que cree en el país, que cree que este país tiene tremendas oportunidades, muchos desafíos. Y me llamó mucho la atención el libro de Joaquín Lavín, de las 10 tendencias, cuando Joaquín Lavín habla del potencial que tiene este país en el litio, en el hidrógeno verde, en la agricultura, en regar el desierto, eh, en el futuro del cobre y todo el potencial que tiene este país que es realmente enorme. Y hay una sola cosa que puede echar a perder este proyecto país, este potencial que tiene este país, que es la mala política, ¿no? Entonces, yo que en general soy un hombre positivo, digo que el poder seguir desarrollándonos, el poder seguir creciendo económicamente, llegar al desarrollo, que es una aspiración que tiene nuestro país, y vamos muy bien encaminado, solo depende de nosotros y solo depende de la buena política, porque en general Dios ha sido muy generoso con este país y le ha dado todos estos recursos naturales, esta agricultura maravillosa, todos estos desafíos, ¿no es cierto?, de desarrollar el litio, desarrollar el hidrógeno verde, desarrollar las energías renovables, regar el desierto, seguir siendo esta potencia agroalimentaria que quiere transitar a esta potencia ecoalimentaria. Y bueno, y fuimos un ejemplo durante muchos años en América Latina y tenemos que retomar esa política de los acuerdos para salir de un momento difícil que está Chile, Alejandro, en términos de crecimiento económico, en términos de orden público y seguridad. Y bueno, estamos conociendo un gobierno distinto de gente muy joven que viene del Frente Amplio del Partido Comunista, que el país se está dando cuenta, ¿no? Cómo gobierna y bueno, y la ciudadanía sacará sus conclusiones y veremos cómo retomar urgentemente, Alejandro, esta política de los acuerdos, estas alianzas públicos-privadas eh, que hicieron tanto por Chile y que tuvo 30 años de tanto desarrollo, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento difícil, no es para echarse a morir, el país no se está cayendo a pedazos, pero por Dios que es importante salir de la polarización, recuperar la sensatez, y a Chile le ha ido muy bien cuando el centro político, tanto de centro derecha o centro izquierda, ha gobernado, y yo creo que es hora de que valoremos lo que este país ha hecho en los últimos décadas y no reneguemos de lo que se hizo en este país. Y para hacer y lograr esos acuerdos, Antonio, se requiere también la posibilidad de que se ponga también el gobierno, ¿cierto? ¿Ha habido algún acuerdo ya? ¿Alguna, no sé, en manera de que ponerse de acuerdo para juntarse y tratar de lograr lo que usted está planteando, que me parece muy bueno? Nosotros, como Sociedad Nacional de Agricultura, Alejandro, estamos en una actitud positiva. Estamos en una actitud de pasar de los diagnósticos a las propuestas, ¿no? Creemos que el bien superior de Chile es lo más
importante, independientes de las diferencias políticas que podamos tener entre nosotros. Aquí me cuesta distinguir entre el rol de exministro y presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, porque hoy día estoy presidiendo un gremio que tú conoces muy bien, Alejandro, que ya tiene 186 años, y nuestra misión como gremio siempre va a ser puente, jugar este rol articulador entre el sector privado y el sector público. Uno tiene también un pensamiento político, tiene una trayectoria, ¿no? Y yo creo que la moderación, el lenguaje, el respeto, independiente de las diferencias políticas que podamos tener, es muy importante para recuperar confianzas y también para tener esperanza, ¿no? Por lo que hablábamos al principio del programa, este país tiene un potencial muy grande y solo depende de implementar la buena política para poder desarrollar este país. ¿Qué es lo que nos interesa al final, Alejandro, en la política, en los gremios, como chilenos? Es superar, en definitiva, la pobreza, ¿no? Es mejorar la calidad de vida de la gente que vive en nuestro país. La política es gobernar para la polis, ¿no? Para servir em, a todos los ciudadanos. Y cuando hablamos de cuidar la democracia, la libertad, el libre mercado, el emprendimiento, también hay que preocuparse de la gestión, ¿no? Porque es muy fácil decir, cuidemos la democracia. La democracia hay que cuidarla, hay que hacerle cariño, hay que cultivarla. em, Creo que son principios básicos, ¿no? El respeto a la democracia, a la libertad, ¿no? Que son los valores que trata de difundir esta radio. Eh, pero hay que llevarlo esto de las palabras a los hechos. Y la gestión también es muy importante para cuidar la democracia. ¿Y a qué me refiero? Que la gente, el ciudadano común y corriente, tiene que ver que esta democracia, que la política está en función de mejorar la calidad de vida de todos los chilenos. Y yo creo que esa es la responsabilidad principal que tenemos. Ahora, algo habló usted de las exportaciones, ¿cierto? ¿Ha habido crecimiento en este último año o también está un poco hacia abajo? Bueno, Alejandro, hemos perdido competitividad. Esto no es ser negativo, es un hecho de la causa, hay que ser realista. Chile, del 2003 al 2013, las exportaciones crecieron en promedio un 15,3%. Del 2013 al 2023, las exportaciones crecieron un 3,1%, ¿no? La economía de Chile del 2003 al 2013 creció un 4,7%. De 2013 al 2023 creció un 1,7%, ¿no? Entonces, claramente en la última década Chile ha perdido competitividad. En alguna parte del camino nos perdimos, ¿no? Y es fundamental recuperar el crecimiento económico sustentable, ¿no? Porque tampoco podemos crecer sacrificando, ¿no es cierto?, muchos valores como el cuidado del medio ambiente, por ejemplo. Entonces, crecimiento con equidad, sí, crecimiento sostenible o sustentable también, ¿no? No cualquier crecimiento, pero el crecimiento es económico, es un círculo virtuoso que ayuda al Estado a recaudar más para hacerse cargo de las demandas sociales de todos los chilenos, ayuda a bajar el desempleo, ayuda a subir las remuneraciones, aumenta la productividad. Entonces, el crecimiento económico, visto de un punto de vista moral, ¿no? Porque es un imperativo moral crecer, ¿no? Es un círculo virtuoso que hemos perdido y por eso es que tenemos que recuperarlo urgentemente y por eso el emprendimiento y por eso el rol del mundo privado y por eso, Alejandro, es tan importante las buenas políticas públicas Sí. también y por eso es tan importante la modernización del Estado
también. Entonces, este es una tarea común entre el sector privado, ¿no? y el sector público. Y como gremios tenemos que ser muy exigentes eh, eh, para el sector privado, ¿no? y también en promover las buenas políticas públicas de los gobiernos de turno. Ahora, y no es una cosa tan difícil ni tan compleja como para ya ponerse y ponerse ya a trabajar de ella, ¿cierto? Alejandro, yo creo que estamos en un punto de volver a nuestras raíces, Ya. de volver a lo básico, ¿no? De repente nos preocupamos de temas muy sofisticados, ¿no? Ujú. Em, pero yo creo que tenemos que volver a la base, a la sensatez, al sentido común, a interpretar a la ciudadanía. ¿Qué nos pide la gente honrada y trabajadora de este país? Nos pide orden público y seguridad, ¿no? Por eso es tan importante todo este fast track, todos estos proyectos de ley que están yendo al Congreso, que dicen relación con volver a restablecer el orden público y la seguridad. ¿Quién es el responsable de eso? Es el Estado de Chile. El Estado de Chile no solamente es el Poder Ejecutivo, ¿no? Está el Poder Legislativo, está el Ministerio Público y también todos los chilenos tenemos una responsabilidad en contribuir, ¿no es cierto?, a ese orden público y a esa seguridad con nuestra actitud diaria, ¿no? Entonces, yo digo, volvamos a la base, volvamos a las raíces. ¿Qué nos pide los chilenos hoy día, la gente honrada y trabajador? Poder salir a la calle tranquilamente, ¿no? No tener que esconder su celular, no tener que esconder su mochila, poder ir a dejar a su hijo al colegio, poder transitar en el transporte público en forma segura. Eso es lo primero que le tenemos que asegurar a todos los chilenos. También del punto de vista de crecimiento económico, Alejandro, hay un efecto en no tener orden público y seguridad. Y lo otro que nos piden los chilenos es trabajo digno, ¿no? Tener una remuneración digna. Muy lindo lo que está ocurriendo en los sectores rurales con el tema de la incorporación de la mujer rural a la labores agrícola, porque esa mujer hoy día tiene una autonomía económica, Claro. ¿no? Entonces, y eso es dignidad, y eso es autonomía frente al marido, frente a los hijos, es dignidad, es autoestima. Y bueno, yo diría, Alejandro, que está tan repetido estas dos cosas que estoy diciendo, pero no es normal lo que está ocurriendo en Chile en materia de orden público y seguridad. Hemos visto que las bandas de crimen organizado se están desplazando hacia las comunas rurales, ¿no? Hay un tema de narcotráfico, bueno, hay un tema en la macrozona sur Sí. donde hay mucha agricultura. Entonces, volvamos a la base. Volvamos a la base. Y yo creo fundamental, Alejandro, volver a las políticas de los consensos, los grandes acuerdos políticos que hicieron tanto por Chile. Estimados auditores, con nosotros hoy don Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, exministro de Agricultura también en la segunda administración del presidente Sebastián Piñera, y hoy está en su casa, está con nosotros. ¿Ah? Vamos a hacer una pausa breve y ya retornamos con más comentarios. Agricultura TV. Ya estamos de vuelta, estimados auditores, en esta entrevista con el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, don Antonio Walker. Antonio, ¿cómo van
las exportaciones en el país? ¿Ah? ¿Ha habido crecimiento el último año o estamos más o menos? Yo creo, Alejandro, que hay un cierto letargo, y tenemos que recuperar el dinamismo que tuvimos. A ver, primero veamos lo positivo. La agricultura chilena está exportando 19.000 millones de dólares. Si le agregamos la acuicultura y la pesca, llegamos a exportar 28.000 millones de dólares. Y si le agregamos la industria, llegamos a exportar cerca de 42.000 millones de dólares, de un total de 95.000 millones de dólares, donde el cobre es el 56% de esas exportaciones. Pero las exportaciones no cobres son importantes. ¿Por qué? Porque son muy intensivas en mano de obra, generan mucho empleo. La agricultura genera mucho empleo, genera 1 millón de empleos en forma directa, una cantidad enorme de empleos en forma indirecta. La agricultura representa el 14% del PIB integrado, la agricultura es descentralización, la agricultura tiene toda esta cosa que es el desarrollo de las comunas rurales de Chile, que tenemos 263 comunas rurales. La agricultura tiene una cobertura territorial inmensa, un 85% del territorio. La agricultura es alimentos, la agricultura es alimentación, la agricultura llega a más de 160 países del mundo. Entonces tiene un impacto social y económico muy fuerte. Por eso es muy importante que la agricultura vuelva a crecer a las tasas que lo hizo. La agricultura en este último tiempo ha crecido un 1, algo por ciento. En décadas pasadas crecíamos más de un 3%. Nos ha salido competencia al camino, Alejandro. ¿Sí? Tenemos el caso Perú, Ay, ya. ¿no? Caso Perú, que ha hecho una alianza público-privada gigante. Perú ha hecho una inversión en infraestructura hídrica gigante. Está el proyecto de Los Olmos, está el proyecto Trujillo. En un proyecto invirtió 1.000 millones de dólares, en otro 500 millones de dólares. Está haciendo 2 puertos gigantes, más de 4.500 millones de dólares. Y nos está compitiendo muy fuerte en uva mesa, en palta, en cítrico, en espárrago, en arándanos. Muchos chilenos que se fue a invertir a Perú, Perú. ¿no? Entonces también está Nueva Zelanda, está Australia, está Sudáfrica, que son países del hemisferio sur que competimos con ellos. Y por eso urgentemente tenemos que recuperar la infraestructura hídrica de Chile. ¿Y cómo poder hacerlo? Bueno, yo creo que ahí nosotros tenemos una propuesta. Nosotros hemos dicho que hay que volver a la alianza público-privada. Por ejemplo, uno de los dolores más grandes que ha tenido la agricultura este año es Coquimbo. Hubo una sequía dramática en Coquimbo donde disminuyó la superficie agrícola en un 40%. Wow. Más o menos lo mismo que ocurrió con la Ligua, Cabildo y Petorca, donde llovían 250 milímetros, se plantaron 15.000 hectáreas y en la Ligua, Cabildo y Petorca en los últimos años han llovido 18 milímetros. ¿Qué ocurrió con las 15.000 hectáreas plantadas? Se redujeron a 3.000 hectáreas plantadas. ¿Por qué? Porque hay un déficit de precipitaciones. Acá hay un tema político, Alejandro, que me gustaría mencionártelo. Vamos. Hay mucho mito en torno al agua, ¿no? Hay mucha utilización política en torno al agua. ¿Por qué Chile le ha ocurrido lo que está ocurriendo en Coquimbo? Porque Chile es el país más vulnerable al cambio climático. Chile es el país donde más ha disminuido las precipitaciones en el mundo, ¿no? Entonces alguien por ahí dijo, ¿es saqueo o es sequía? ¿No? Era sequía, ¿no? Si uno ve la estadística, en Chile llueve mucho menos de lo que llovía en décadas anteriores, especialmente en la región metropolitana hacia el norte del país, ¿no? Y en un país que quiere ser potencia agroalimentaria, ¿no? Entonces es urgente. ¿Cuánta agua aprovechamos del agua disponible, Alejandro? Un 16%. Este frente de lluvia, no quiero decir frente de mal tiempo, porque son puras bendiciones Sí. esta lluvia, y especialmente en esta fecha, ¿dónde vierte esta agua? Vierte al mar. Entonces, ¿cuánta agua
Chile captura del agua disponible un 16%. ¿Nos podemos dar ese lujo? No. Entonces, urgente los embalses, urgente las desaladoras, la infiltración de acuífero, las soluciones basadas en la naturaleza, los trasvasijes de agua. Otro dato, Alejandro, porque se dice que la agricultura es extractivista, ¿no? Nosotros en Chile tenemos 75 millones de hectáreas. ¿Cuántas hectáreas tenemos de cultivos permanentes y anuales? 1,8 millones de hectáreas. O sea, cultivamos el 2,4% de la superficie de Chile. ¿Cuánto cultiva Alemania? El 42%. En América Latina, después de El Salvador, Chile es el país que menos superficie arable tiene en proporción a su superficie. Entonces, objetivemos las discusiones, porque se nos dice esta agricultura extractivista, esta agricultura que exporta agua, ¿no? Fíjate, Alejandro, que importamos mucho más agua, mirado de ese punto de vista tan, con una mirada tan pequeña, porque importamos trigo, importamos maíz, la balanza comercial de los alimentos más de 35 millones de dólares. Entonces importamos una gran cantidad de alimentos y exportamos otra gran cantidad de alimentos. Hoy día estamos en un mundo globalizado donde las fronteras desaparecieron, donde tenemos una cantidad enorme de tratados de libre comercio, donde llegamos a muchos países del mundo, pero también recibimos alimentos de muchos países del mundo, lo que nos hace tener seguridad alimentaria y que Chile se pueda alimentar con precios razonables, porque también los precios de los alimentos son muchas veces una barrera para que las familias más vulnerables de Chile se puedan alimentar de la forma que con alimentos saludables. Sin duda. Ahora, usted fue ministro de Agricultura. Por ejemplo, ¿se podría avanzar más en la construcción de embalses? Si Perú lo hizo, ¿por qué Chile no? Ya. No estamos hablando de un país anglosajón, un país al otro lado del mundo, estamos hablando de un vecino. ¿Qué hizo Perú? Dijo, vamos a destinar terrenos de bienes nacionales, le vamos a poner agua y los vamos a licitar para que vengan agricultores y produzcan alimentos. Hizo estas dos grandes obras de riego, una superficie muy importante que es como el equivalente a terrenos de bienes nacionales en Chile. Ya. Les puso agua, contrató a una empresa, ¿no es cierto?, Obedrech, ¿no? Y se hizo esta tremenda obra de riego, un túnel de más de 14 kilómetros, ¿no?, para llevar el agua de la sierra a los valles, una cantidad de kilómetros enormes de canales, bocatomas, y le puso 10.000 metros cúbicos de agua por hectárea, y fue al mundo y les dijo, aquí hay tierra, aquí hay agua, aquí hay clima, usted ocupe estos terrenos, págueme un tanto por hectárea y yo se lo arriendo por 25 años y usted invierta, bueno, y ha tenido este desarrollo exportador Perú notable. Entonces, ¿cuál es nuestro llamado desde la Sociedad Nacional de Agricultura? Recuperemos la política de los acuerdos, alianzas público-privadas. El presidente Frei en esto ha sido muy importante, ¿no? CPI, Carlos Cruz, está en esta onda, la alianza público-privada. Y yo creo que en el caso Coquimbo, por ejemplo, importante que el Estado haga esta inversión en desaladoras y lo operen los privados, ¿no? Y los privados vayan pagándole al Estado de Chile para que el Estado de Chile recupere la inversión que hace. Entonces, tenemos muy buenos ingenieros hidráulicos en Chile, tenemos ya una trayectoria en estas políticas de concesiones, donde se construyeron hospitales, carreteras, puertos. Bueno, hagamos lo mismo con la infraestructura hídrica de Chile. Nosotros en la SNA estamos convidando a mucha gente a conversar de qué forma recuperamos esta alianza público-privada para que construyamos la infraestructura hídrica de Chile. Hemos hecho muy poco, Alejandro. Todos los embalses que tenemos, 32, las 24 desaladoras,
Los 150.000 kilómetros de canales que tiene Chile, la construyeron nuestros antepasados hace 50, 60 años. Nosotros hemos hecho Sí. muy poco, ¿no? Sin duda, qué importante todo lo que vamos conociendo con respecto a esto y de que poder hacerse se puede. Es cosa como usted bien dice, llegar a acuerdos. ¿M? Llegar a acuerdos. Considerando la crisis climática, ¿ha habido un giro en los desafíos en la agricultura? Nosotros Teniendo en estamos, cuenta lo que usted... sí, estamos con un discurso muy bonito que esperamos que no solamente sea discurso, Ya, sino que sea un hecho, una realidad, que el giro es, ¿cuál es el giro, Alejandro? Usted vivió en España, ¿no? Nosotros queremos transitar de esta potencia alimentaria a una potencia ecoalimentaria. Queremos transitar hacia una sustentabilidad, ¿no? Queremos transitar a una producción de alimento de un país de origen consciente. Queremos diferenciarnos en el mundo más que por cuánto producimos, por cómo producimos. En Chile se respeta la huella del agua, se respeta la huella de carbono, en Chile se respetan las comunidades, las personas, en Chile se respeta el medio ambiente, ¿no? Sustentabilidad económica, muy importante que haya rentabilidad para darle continuidad a nuestro sector, sustentabilidad del punto de vista social y medioambiental, ¿no? Y ya la agricultura chilena es muy sustentable, ¿no? Porque entonces queremos ser un país muy confiable en el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una agricultura pequeña, ¿no? Igual con corazón grande y que exporta mucho y que genera mucho empleo, pero podemos ser mucho más importantes. Entonces, por ejemplo, Alejandro, tuvimos una reunión hace pocos meses con los distintos países de América Latina. Entonces, el presidente del equivalente a la SNA de Brasil me decía, nosotros tenemos 41 millones de hectáreas de soya. Chuta. Y yo le decía, y nosotros tenemos 1,8 millones de hectáreas de cultivo anual y permanente. Entonces, aquí voy, que nosotros por cantidad no podemos competir. Tenemos que competir por tener un producto de buena condición, de buena calidad, con buena trazabilidad, inocuo, y hacer toda esta agricultura respetando el medio ambiente, las comunidades, las personas, ¿no? Entonces, que nuestro producto y nuestros alimentos sean los alimentos más confiables del mundo, que lleguen a estos mercados nichos, ¿no? Donde se paga bien, y tenemos que conquistar el metro cuadrado de las góndolas de los supermercados de todo el mundo. Y ahí tenemos mucha competencia. Entonces, toda esta cosa de certificaciones que tiene Chile y toda esta agricultura sustentable que estamos promoviendo, que el agricultor no se asuste. Al final es más rentable. ¿Por qué? Porque el mundo nos va a preferir. Ahora, ¿y qué implica, por ejemplo, que el Estado crea en el agro? Sí, el Estado me gustaría que crea más en el agro. Este no es un puñado de agricultores. Em, este es el 85% de la superficie de Chile, donde hay más de 140.000 unidades productivas, donde el 95% son pequeños y medianos agricultores, que tenemos que ayudarlos a asociarse para que puedan producir, procesar y vender sus productos, ¿no? Muchas veces en la comercialización, Alejandro, está la diferencia. Entonces, usted estuvo en España, entonces yo hablé del cooperativismo moderno. Entonces el presidente Piñera me decía, ministro, hable de asociarse en cualquiera de sus formas, ¿ya? Porque la palabra cooperativa le costaba, pero al final, el último año, él hablaba de cooperativismo moderno. ¿Qué significa eso? Una alianza, una asociación entre muchos agricultores con buena gestión. Porque en Chile se desprestigiaron las cooperativas Sí. en los años 60 porque fueron muy mal administradas. Pero el cooperativismo viene de Inglaterra, viene de Jesse Norman, de David Cameron, del Partido Conservador, Sí. ¿no? Entonces,
y vemos en España, Francia, Italia, ¿no es cierto? Melinda, por decir una cooperativa de Italia, 7.000 agricultores de 2, 3 hectáreas, ¿no? Donde tienen el mejor departamento de genética, el mejor departamento de comercial, donde hay robótica, donde hay tecnología, innovación, etcétera. Entonces, el Estado tiene que entender que la agricultura es alimentación, ¿no? Y por eso, y fíjate, Alejandro, que nosotros Chile, Australia, Nueva Zelanda prácticamente no tenemos ningún subsidio. Entonces, tenemos la Comisión Nacional de Riego, la Ley 18.450, que bonifica el riego tecnificado. Entonces hay un grupo de políticos que saltan y dicen, no, le estamos regalando estos recursos a los ricos, más o menos. Y hay una cantidad de prejuicios de esa forma muy grande. Nosotros estamos compitiendo con una agricultura muy subsidiada, ¿no? Nosotros no pedimos subsidio, pedimos alianzas públicos-privadas. Sí me gustaría que los pequeños tengan más ayuda. Ahí INDAP hace un trabajo muy bonito, pero el presupuesto de INDAP son $500 millones para atender a 185.000 usuarios, ¿no? Entonces, pedimos confianza, pedimos buenas políticas públicas, pedimos que al Ministerio de Agricultura también lo ayude el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Porque el Ministerio de Agricultura no puede solo, ¿no? Entonces, pero esto tiene mucho que ver con la voluntad política. Claro. Tiene mucho que ver con cuánto cree el Ejecutivo en la agricultura, ¿no? Entonces, yo creo que falta voluntad política. Falta voluntad. Falta voluntad política. Vamos a hacer una pausa. No nos falta nada a nosotros, solamente que nos continúe esperándonos unos segundos y ya estamos de vuelta con el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Ya volvemos. Agricultura TV. De vuelta, estimados auditores, con el presidente de la SNA, y vamos a ir a un punto que es bien importante y que hoy día mantiene muy preocupada, uno puede decir, a todos los chilenos. Algo, usted lo planteó muy bien al comienzo, presidente, pero ¿cómo se ve la situación del país ya en materia de seguridad en la macrozona sur, por ejemplo? Sí, yo creo, Alejandro, que este es uno de los principales problemas que tiene la agricultura hoy día para seguir desarrollándose. Las bandas de crimen organizado se desplazaron a las comunas rurales. Cuando se implementa el plan Calle Segura, que es un gran plan para los sectores urbanos, estas bandas de crimen organizado se desplazan a sectores rurales y hacen mucho daño. Hemos tenido homicidios, 3 carabineros muertos en Cañete, ¿no es cierto? Sí. 2 agricultores de Mayoa, un administrador de campo en Casablanca, otro agricultor de Colchagua, que esos fueron homicidios, ¿no? También hemos visto una cantidad de robos con mucha violencia, de equipos, de insumos, de herramientas, de productos en los campos chilenos, que era sinónimo de paz y tranquilidad. Y estas bandas de crimen organizado se desplazan a las comunas rurales porque hay mucho menos protección policial, porque la protección policial se ha venido a las comunas rurales, porque hay mucho menos inteligencia, hay mucho menos tecnología, porque la ley es muy injusta para los lugares habitados y los lugares no habitados.
las penas para lugares no habitados son muy bajas. Entonces, en los sectores rurales, ir a delinquir es un festín, ¿no? Entonces ahí tenemos una brecha muy importante. Lo que quiero decir, Alejandro, y ahora entro a la macrozona sur, que no solamente la macrozona sur. En la macrozona sur tenemos otro tipo de problema, que es una célula terrorista que hace mucho daño, ¿no? Y hablemos de eso. Pero lo primero es, ¿no? Hacernos cargo del orden público, la seguridad, el narcotráfico en los sectores rurales, ¿no? Que hay mucho menos protección y hay mucho menos inversión en protegerse, porque hay menos defensa, hay menos tecnología, menos alarmas, ¿no es cierto? Estamos mucho más vulnerables. Y ese es un tema. La ley de receptación, ¿qué quiere decir eso? Que si yo compro un producto robado, tengo que ser penado, castigado por la ley, ¿no? Porque es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, ahí tenemos un tema. En la macrozona sur, Alejandro, yo me reuní con el general de ejército, el estado de excepción constitucional ha ayudado mucho. También la ley de robo de madera ha ayudado mucho, la ley de usurpaciones ha ayudado mucho, pero esa célula terrorista, que no deben ser más de 500, 700 personas, está latente, actúa en cualquier momento. Y eso tiene detenidas las inversiones. En una zona... ¿Y son migrantes o no? Algunos. Sí, yo creo que hay de todo. Y por favor, Alejandro, lo primero es distinguir, ¿no es cierto?, entre la gente buena, honrada y trabajadora de la macrozona sur, entre el pueblo mapuche, que no tiene nada que ver en esto. El pueblo mapuche quiere trabajar, quiere salir adelante, ¿no es cierto? Pero aquí se ha instaurado una célula terrorista que hace mucho daño, que provoca mucha inseguridad. ¿Cómo es posible que un agricultor en la macrozona sur tenga que cosechar con protección policial, ¿no? Eso no es para Chile, no es para un país que quiere ser desarrollado. ¿Cómo es posible las usurpaciones? ¿Cómo es posible la muerte de 3 carabineros en Cañete, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no?, el daño que han hecho en materia de homicidios, de robo, de tomas de esta célula terrorista que no hemos podido controlar? En una zona, Alejandro, que tiene una vocación agrícola, energética y turística maravillosa. Yo diría que la región que tiene más potencial agrícola de Chile es la macrozona sur. Y esta célula terrorista, me imagino yo que, no sé, por la intendencia, los gobernadores, también están apoyando a ustedes, están haciendo algo, o el gobierno en general está haciendo algo, ¿no? Porque a buscar por todo lo que ha dicho, vaya que es delicado. Yo creo que el gobierno se ha ido convenciendo de a poco que Ya. hay terrorismo, ¿no? Le costaba mucho usar esa palabra, Sí. ¿no? Pero hay una célula terrorista que hace mucho daño y hay que separar, ¿no es cierto?, lo que estábamos hablando, Alejandro, esa célula de la gente buena, honrada y trabajadora que hay en la zona macrosur, que lo único que quiere es trabajo. Una machi maravillosa, Alejandro, me decía el otro día, si no solo queremos tierra, queremos empleo, queremos buenos caminos, queremos educación, queremos desarrollo, ¿no? Entonces se confunde, ¿no?, esta compensación con tierras, ¿no? Son cosas totalmente distintas. Y distinta es la demanda del pueblo mapuche a esta célula que se ha instalado ahí a aprovecharse de esta situación. Yo creo que el gobierno se ha ido dando cuenta de a poco de que claramente hay que hablar de terrorismo. Tenemos un muy buen delegado presidencial en la Araucanía, ¿no? Montalva. Tenemos un muy buen gobernador, se está trabajando Luciano Rivas, están trabajando en conjunto, pero este tema hay que combatirlo con mucha inteligencia. El diálogo de todas maneras, primero diálogo, segundo diálogo, tercero diálogo. ¿Te acuerdas cuando yo me acuerdo en nuestros tiempos
que se decía, no, es que se quiere militarizar la Araucanía. No, no Sí. queremos militarizar la Araucanía, pero queremos proteger el derecho a la propiedad privada, queremos proteger a los emprendedores, queremos proteger a la gente que quiere desarrollo, que queremos eh, potenciar esta vocación maravillosa que tiene la macrozona sur en energías renovables, en agricultura, en turismo. Sí es una zona maravillosa, Sí. ¿no? Entonces, ¿por qué va a pagar el pato una región que tiene tanto potencial por darle el gusto a una célula tan pequeña de terrorista? Ahora, y en general, eh, lo llevo para esto, presidente. ¿Qué visión tiene del país con una democracia que está más o menos en crisis? ¿Ah? O una clase política cuestionada en economía, una economía estancada, como comentaba al principio, problemas de seguridad, que ya lo hemos visto, y graves casos de corrupción. ¿Podrá Chile recuperar el liderazgo en esto? Uf, tantos temas tan importantes. A ver, Ujú. primero, Alejandro, la corrupción es transversal a todos los partidos políticos. Sí, Existe corrupción en el Estado y existe corrupción en el sector privado, ¿no? No a la corrupción, no a los delitos de cuello y corbata, no, no a los delitos comunes, ¿no? La corrupción en América Latina se ha instaurado, se ha instalado. Chile ha sido un país honrado de gente buena y trabajadora y estamos cayendo en la corrupción. Tenemos que sancionarla con todo el rigor de la ley. Nadie está por sobre la ley y los gremios tenemos que condenar, ¿no es cierto?, cualquier hecho delictual o de corrupción que exista, ¿no? Entonces, en ese sentido, ojo, ¿no? Pero no me gusta esto de clasificar la corrupción en un sector. ya, Existe la corrupción, existe. ¿no? Y todos tenemos que combatir la corrupción. Ahora, ¿qué le pide ahora como gremio? Nosotros queremos que al gobierno le vaya bien, ¿no? Porque si al gobierno le va bien, a Chile le va bien. Por supuesto. Nosotros queremos pasar del diagnóstico a las propuestas. Le queremos decir al presidente Boric, cuente con nosotros. Nosotros acabamos de recorrer Chile. Tenemos un documento en que queremos hacerle propuestas al presidente Boric, ¿no? Y decirle, presidente, aquí están las propuestas de la Sociedad Nacional de Agricultura para reimpulsar la agricultura y el desarrollo de la agricultura chilena, ¿no? Entonces, denos ese espacio, ¿no? Recuperemos el lenguaje, ¿no? Y al mundo político, nosotros desde el sector privado también le queremos pedir que se respeten. El lenguaje que muchas veces uno escucha en la Cámara de Diputados no es lo que uno escucha en la calle. Yo siempre digo, Alejandro, que cuando uno se levanta en la mañana, se encuentra con un cuidador de auto respetuoso. Hoy día cuando llegué a la radio, en el ascensor, todo el mundo, buenos días, buenas tardes, hasta luego, buen día, ¿no? Ese es el espíritu del ciudadano común y corriente. Bueno, que la política se ponga a la altura del ciudadano común y corriente, ¿no? No nos podemos descalificar de la forma que se hace en la Cámara de Diputados, ¿no? Cuando uno ve los debates en televisión, en radio, más respeto, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que exigirle mucho más al mundo político, ¿no? Preocupémonos de los problemas reales de la gente, preocupémonos de la gestión. La política tiene que ser necesariamente con muy buena gestión. Por eso, Alejandro, yo creo que es tan importante cuando uno llega a la política haber pasado por el sector privado, ¿no? Claro. Y en ese sentido la gestión es muy importante. Entonces, y el ciudadano común y corriente tiene que sentir que la política es un medio muy importante para mejorar la calidad de vida. Y la democracia hay que cuidarla, la libertad hay que cuidarla, el libre mercado hay que cuidarlo, el emprendimiento hay que cuidarlo. Y nosotros como empresarios también tenemos la responsabilidad de entregar un trabajo digno, ¿no? Y mejorar la relación entre empresarios y trabajadores, como con diálogo, ¿no? Ahora, la mejor política laboral, Alejandro, no se ha inventado otra.
es el pleno empleo, ¿no? Para tener trabajo digno. Y yo espero que podamos recuperar el crecimiento económico. Partimos bien el 2024, estamos hablando ya de un 2,5% de crecimiento, pero Chile tiene que crecer a un 4,5%, a un 5%, como lo hicimos en décadas pasadas. Y eso se logra con alianzas públicos-privadas, con buena política. Dejemos atrás la mala política. Yo estoy seguro que la buena política trae dividendos políticos también. Sí. La gente tenemos elecciones de alcalde, ¿no? De gobernadores, de cores, ¿no? Qué importante es tener una buena autoridad comunal. Entonces, hacer un llamado también al ciudadano de a pie a escoger bien nuestras autoridades. Claro. Y antes de cerrar esta entrevista, presidente, ¿qué le puede decir así en general a los agricultores que lo están escuchando? Que lo están escuchando bastante, porque estamos viendo cómo va subiendo, digamos, la frecuencia. Así es que un mensaje para ellos, un saludo para ellos, o algo que les quisiera, Sí, además de todo lo que ha dicho. a ver, yo soy optimista. Yo quiero decirle a todos los agricultores de Chile que el desarrollo de nuestra agricultura, el superar la pobreza rural, depende fundamentalmente de nosotros. Yo quiero hacer un llamado a la unidad gremial. No existen rubros más importantes que otros. Todos los rubros de la agricultura, la carne, la leche, los cultivos tradicionales, las hortalizas, la fruticultura, la viticultura, son muy importantes. Los agricultores del norte son tan importantes como los agricultores del sur. Los agricultores del centro del país son tan importantes como los agricultores de las regiones extremas del país. Unámonos. Tenemos muchas virtudes, pero tenemos algunos defectos. Somos muy individualistas. La Sociedad Nacional de Agricultura quiere ser este gran paraguas que reúna a todos los rubros, a todos los gremios de Chile. Ya tenemos 46 gremios. Entonces, tenemos que unir los distintos eslabones de esta cadena, los productores, con los comercializadores. Todos tenemos que estar en la misma mesa, porque los agricultores no competimos entre nosotros. Nosotros ya competimos con otros países del mundo. Por eso el mejorar la calidad y la eficiencia y la productividad de nuestra agricultura es muy importante. Entonces, el llamado de la Sociedad Nacional de Agricultura a los agricultores de Chile: la unión hace la fuerza, la asociatividad es muy importante. Y eso es lo que me nace, ¿no es cierto? Como agricultor. Yo soy agricultor, vivo en el Maule hace 38 años, le he dedicado mi vida a los gremios, ¿no? Me tocó trabajar en el Ministerio de Agricultura un tiempo y ahora, amigos, a unirnos y el futuro depende de nosotros, a exigirle al Estado de Chile, ¿no es cierto?, alianza público-privada que nos ayude a desarrollarnos, pero yo creo que lo más importante es lo que podamos hacer nosotros por nosotros mismos. Vamos a agradecer al presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, don Antonio Walker, y decirle que ha sido una muy buena conversación, todo lo que ha dicho y que deja en conocimiento de nuestros auditores que hasta ahora están en la sintonía de la Radio Agricultura. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, y tenemos mucho que aprender de tu moderación y de tu forma de ver el país y la política, porque tú, a pesar, tienes tus ideas políticas, pero eres un hombre de diálogo, y eso nos hace mucho bien a la Radio Agricultura también. Qué bueno, muchas gracias, presidenta. Estimados auditores, en una próxima entrevista también estaremos con más invitados. Gracias.